Y si el mayor milagro no fue encontrar sobrevivientes, sino quiénes somos cuando nadie nos dice qué hacer, hay preguntas que tienen el poder de desnudar el alma. Y cuando la tierra dejó de temblar, Venezuela respondió una sola sin que nadie tuviera que formularla. ¿Qué puedo levantar yo ahora que todo se ha venido abajo? Y entonces ocurrió el milagro más hermoso que he visto en mi vida, porque mientras los edificios caían, un país entero comenzó a levantarse. Nadie esperó una orden, nadie preguntó de quién era la responsabilidad, nadie se quedó esperando que alguien hiciera lo que él mismo podía hacer. Simplemente cada venezolano encontró la manera de servir. El ingeniero descubrió que su conocimiento también podía salvar vidas. No cobró por revisar una columna, por evaluar una estructura o por decidir si su familia podía volver a entrar a su hogar. Ese día entendió que la ciencia también puede abrazar. El carpintero pensó en los vivos y también en quienes ya no volverían. Fabricó pupitres para que algún niño pudiera regresar a clase cuando todo esto pase y construyó urnas para que ninguna familia tuviera que despedirse de un ser amado sin dignidad. Hay donaciones que uno desearía que jamás hicieran falta y aún así hubo quienes las hicieron con amor. El herrero transformó el hierro en esperanza. Donde otros veían metal, él veía camas, camillas y una oportunidad para aliviar el sufrimiento de alguien. El médico no llevó únicamente un estetoscopio, llevó años de estudio convertidos en vidas salvadas y entregó su conocimiento sin preguntarle al dolor cuánto podía pagar. El veterinario entendió que el miedo tampoco distingue especies y corrió a salvar a esos animalitos que también quedaron atrapados bajo las ruinas. El que tenía una cocina la convirtió en esperanza y el olor de una arepa caliente alimentó mucho más que el estómago, alimentó el alma de quienes llevaban horas luchando por una vida. La ama de casa que volvió su hogar un refugio para quien lo necesitó. El programador que escribió líneas de códigos que terminaron uniendo familias, creó plataformas, organizó información, convirtió la tecnología en un puente para encontrar a quienes aún eran buscados. Hubo quienes tomaron una cámara, pero no para buscar fama, sino para denunciar, para informar, para encontrar desaparecidos, para que el mundo supiera que Venezuela seguía luchando. Y hubo quienes hicieron reír, porque también entendieron que una sonrisa en medio del desastre también puede salvar a alguien del abandono. Hubo jóvenes que convirtieron un TikTok en una invitación para recoger escombros, porque hasta el humor decidió ponerse un casco. Hubo mentes brillantes que improvisaron duchas, refugios, sistemas de agua, espacios donde antes solo había polvo, porque la creatividad también aprendió a cargar bloques. Hubo quien miró las ruinas y en lugar de ver el final encontró una forma honrada de volver a empezar. Recogió cobre, recicló hierro, rescató lo que otros daban por perdido. Porque incluso entre los escombros hay quienes siguen sembrando futuro. Hubo artistas que cambiaron los escenarios por calles, cantantes, actores, deportistas y figuras públicas que dejaron los aplausos para cargar piedras, alquilar maquinaria, repartir alimentos, donar recursos y abrazar a quienes jamás habían visto. Porque la verdadera grandeza nunca necesita reflectores. Hubo empresas privadas que entendieron que este no era el momento de competir, sino de compartir. Y hubo millones de venezolanos lejos de casa que hicieron lo único que les permitía el corazón: organizar centros de acopio, enviar medicina, reunir alimentos, donar, orar, llorar, porque hay distancias que el amor simplemente no reconoce. Y entonces comprendí algo. Nadie organizó aquel ejército. No hubo un comandante, no hubo un discurso, no hubo una estrategia. Hubo algo mucho más poderoso. Una voz silenciosa que nació al mismo tiempo en millones de corazones y que hizo la misma pregunta: ¿qué puedo hacer yo? Y cada quien se respondió con lo único que tenía: una profesión, una herramienta, una cocina, una pala, un teléfono, una oración, 2 manos, porque cuando el amor por un país es verdadero, nunca pregunta cuánto puede recibir, sino cuánto puede ofrecer. Y mientras todo esto ocurría, también supimos quiénes estuvieron y quiénes decidieron no estar. No hace falta decir nombres, la historia siempre termina escribiendo los nombres correctos, porque las crisis tienen una extraña manera de desnudar el alma de las personas y dejan al descubierto quién construye y quién solo observa cómo todo se derrumba. Y ese día entendí que el verdadero recurso natural de Venezuela nunca fue el petróleo, sino su gente, porque cuando nadie nos estaba mirando fuimos exactamente quienes dijimos ser: solidarios, valientes, ingeniosos, generosos, humanos, y eso no es de improvisarse. Así que si algún día alguien te pregunta qué significa ser venezolano, no le respondas con una definición. Cuéntale esta historia, porque hay historias que merecen cruzar fronteras, no para hablar de una tragedia, sino para recordarle al mundo que cuando nadie nos estaba mirando,
Un país entero decidió convertirse en el milagro que tanto esperaba. Y ese es el país del que me siento inmensamente orgullosa de decir, soy venezolana.